Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Ex cancilleres discreparon de la forma en que el gobierno debiese abordar a nivel regional la crisis de Venezuela y reconocer eventualmente a Edmundo González Urrutia como presidente electo tras los comicios del 28 de julio. Esto a medida que aumentan los países del continente que ya tomaron una postura a favor del candidato opositor y a la espera de lo que pueda salir sobre Caracas en el encuentro de hoy entre los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Raimundo Jara está en el estudio con nosotros y tiene más detalles. Hola Raimundo, buenos días. Muy buenos días. Han pasado 7 días desde el que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela le otorgó la reelección a Nicolás Maduro como presidente de este país con el 51,2% de los votos frente al 44,2% de su rival, el candidato opositor Edmundo González. Y en esta última semana ha pasado de todo dentro y fuera de Venezuela. Hasta el momento, a nivel continental, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú, Uruguay y Estados Unidos han reconocido el triunfo de González y lo declararon como presidente electo venezolano. El Centro Carter, uno de los observadores confiables según la comunidad internacional, publicó un informe que señala que las elecciones no se adecuaron a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerado como democrática. En el mismo sentido, en un comunicado, la Unión Europea aseguró que sin pruebas que lo respalden, los resultados del CNE no pueden ser reconocidos. Edmundo González parecería ser el ganador de las elecciones presidenciales por una mayoría significativa, según copias de las actas que tiene la oposición. Este contexto no hace más que aumentar la presión sobre el gobierno para que decida cuál es el presidente electo de Venezuela. Y hasta ahora, recordemos que la línea del Ejecutivo ha sido exigir que se transparenten los resultados a través de las actas electorales y que éstas sean auditadas o verificadas por organismos independientes del régimen chavista. Esto último ha sido uno de los argumentos esgrimidos por el gobierno para no reconocer ni a Nicolás Maduro ni a Edmundo González, pese a las recientes declaraciones del canciller Alberto Van Claveren sobre esta materia, porque recordemos que el viernes pasado, por ejemplo, dijo que es altamente probable que el resultado de las elecciones de Venezuela haya sido distinto al informado por el régimen chavista. Al día siguiente, esto fue el viernes, al día siguiente, el sábado, cuando recibió al embajador chileno en Caracas, Jaime Gamuri, en el aeropuerto, Van Claveren dijo que creemos que González es probable que haya ganado la elección, pero no lo podemos afirmar con certeza, básicamente porque estamos hablando de un proceso electoral que no ha sido verificado. Pese a todo esto, el ministro de Relaciones Exteriores ha reiterado que todavía es prematuro para reconocer a un presidente electo, por lo que el Ejecutivo se va a tomar un tiempo prudente para tomar una decisión. ¿Cuánto dura este tiempo prudente? ¿Hasta cuándo el gobierno va a seguir sosteniendo esto? Bueno, fueron parte de las preguntas que Bio Bio la radio le hizo a ex cancilleres de nuestro país y gran parte de las respuestas apuntaron a la coordinación o no coordinación con otros países de la región. Heraldo Muñoz, titular de Relaciones Exteriores del segundo gobierno de Michelle Bachelet, junto con asegurar que el Ejecutivo debe mantener su posición de pedir la transparencia y verificación de los resultados, señaló que Chile puede sumarse al papel mediador de países como Brasil o Colombia. Chile puede sumarse al papel mediador que están intentando tanto Brasil como Colombia. Hacerlo de manera coordinada podría ser una solución a resultados no creíbles y por lo tanto encontrar una salida al impasse de esta preocupante situación en Venezuela. Esto no fue compartido por Alfredo Moreno, canciller del primer gobierno de Sebastián Piñera, para quien Chile, considerando la expulsión de su cuerpo diplomático en Caracas por el régimen chavista, no tiene la posibilidad de cumplir ese rol mediador. Por tanto, Moreno aseguró que tarde o temprano el gobierno tendrá que decir que no obtuvo las pruebas que está pidiendo y tendrá que sumarse entonces a las voces de la región que dijeron que ganó la oposición venezolana. Algunos países tienen la posibilidad de ser un puente y por lo tanto son más prudentes. Otros, como el caso chileno, que ya sacaron al embajador, sacaron a los diplomáticos, en fin, que no vamos a hacer ese puente. Bueno, debemos unirnos a aquellos que están ya señalando que es evidente lo que todo el mundo aprecia, ¿no? Quien hizo una distinción fue Carolina Valdivia, subsecretaria de Relaciones Exteriores de la segunda administración de Sebastián Piñera. Para la abogada, este momento le recuerda mucho al caso de Juan Guaidó, quien, recordemos, fue reconocido como presidente encargado de Venezuela por nuestro país en 2019. Una estrategia, dijo, que ya se probó y no resultó,
por lo que no hay nada que haga prever que ahora sí tendría éxito. Y a diferencia, como escuchábamos de Heraldo Muñoz y Alfredo Moreno, Carolina Valdivia llamó a esperar el avance de la propuesta del trinomio Brasil, México y Colombia antes de reconocer a Edmundo González como presidente electo. Yo esperaría ver si es que la propuesta que han puesto sobre la mesa Brasil, México y Colombia avanza. Esperaría durante esta semana y analizaría cuál es el devenir de esa propuesta. Ahora, tampoco es que el plan de estos 3 países sea una alternativa nítida, pero sí hay que explorarlo antes de reconocer a Edmundo González. Por su parte, Roberto Ampuero, canciller también del segundo gobierno de Sebastián Piñera, dijo que si el presidente Boric opta por Edmundo González, lo debe reconocer como un interlocutor válido, que no significa, claro, que Chile esté dictando a Venezuela lo que debe o no hacer. Bueno, y si Boric opta por respaldar a Edmundo González Urrutia, debe reconocerlo como su interlocutor válido. Y cuidado, no somos nosotros acá en Chile quienes dictan qué deben hacer los venezolanos. Es el candidato triunfador que tiene el apoyo del pueblo venezolano quien define qué apoyo requiere de la comunidad internacional para sacar pacíficamente de este trance a Venezuela. Edgardo Riveros, subsecretario de Relaciones Exteriores de la segunda administración de Michelle Bachelet, llamó al gobierno a no claudicar en exigir que se transparenten los resultados y que se verifiquen por órganos independientes. Igualmente, para Riveros, esto no significa estar realizando una injerencia en asuntos internos de otro Estado. No es injerencia en los asuntos internos de otro Estado el exigir que el gobierno que surja para tener la calidad de gobierno democrático cumpla con las exigencias y los parámetros de ese sistema político. Entre otros, el real respeto a lo que ha sido el ejercicio de la soberanía popular. En esa línea no hay que claudicar. Hace algunos instantes, el Grupo Libertad y Democracia, que reúne a distintas figuras políticas de centro-derecha de Iberoamérica, le envió una carta al presidente Gabriel Boric. En la misiva manifiestan su profunda preocupación por la crisis política que se vive en Venezuela. Y en este contexto, continúa el escrito, aplaudimos, dice, su postura frente a esta situación y en defensa de la transparencia del proceso electoral y su compromiso con la democracia y los derechos humanos. En momentos críticos como este, dice la carta, es esencial adoptar posturas firmes y democráticas y tomar acciones decisivas para evitar que el régimen de Maduro consolide su poder. Por estos motivos, le solicitamos reconocer a Edmundo González Urrutia como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Esta carta la firman 14 personalidades, entre ellas Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia, Iván Duque, expresidente de Colombia, Juan Guaidó de Venezuela, Felipe Calderón de México, Guillermo Lasso de Ecuador, Andrés Chadwick, también exministro de Chile, entre otras personalidades. Yo me quedo pensando, ¿es que alguien descubre recién ahora que el Partido Comunista Chileno apoya dictadura? Ahora recién, avanzado el siglo XXI, cuando siempre lo ha hecho. Hungría, Checoslovaquia, poco tiempo antes de que cayera el muro de Berlín, ahí estaba el secretario general del Partido Comunista, Volodya Teitelbaum, celebrando que existiera el muro de Berlín. ¿Cuál es la sorpresa? No, todavía no lo entiendo. Corea del Norte. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Por qué ahora? Yo creo que hay una hipocresía acá, pero gigantesca. Es así de simple. Y con Cuba silencio absoluto, obviamente. También con China, digámoslo. Y aquí con el China extendido a un montón de gente. Es transversal. En la derecha y en la izquierda ahí. Exactamente. El silencio hacia China. Porque es grande. Pero el Partido Comunista siempre ha tenido la misma actitud. Entonces, quienes salieron con el Partido Comunista lo sabían. Y recordémoslo que, a ver, el partido más cercano dentro de la coalición de gobierno al Frente Amplio, ¿cuál ha sido hasta ahora? El Partido Comunista. No es el Partido Socialista, no es el PPD, no es el Partido Radical, no es el Partido Liberal que se fue, de hecho. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Otro asunto. 2018, con la última elección de Maduro, todos sabemos, y la comunidad internacional así lo dijo, que había habido fraude, ¿no? Y resulta que en 2018 pasó un poquito el tiempo y empezó progresivamente la izquierda a desapegarse del régimen de Maduro, incluyendo el llamado socialismo democrático, si lo apoyaba. Si el socialismo democrático apoyó a Chávez. Entonces, y su constitución, obviamente. Y progresivamente se fueron despegando frente a lo impresentable. El Frente Amplio apoyaba el 2019 a Maduro.
salvo algunas voces excepcionales, Milosevic y el mismo Boric, pero el resto estaba ahí, hasta que progresivamente se fueron despegando hasta el día de hoy, que queda solo el Partido Comunista, pero lo apoyaron muchísimo, cuando ya el régimen había tenido una elección, la penúltima, ¿no? Una elección absolutamente espuria. Hablando de imperialismo, derecha fascista, el mismo Boric, el mismo presidente, con una voz un poco tibia, el 2018-2019 comenzaba a esbozar unas críticas, pero Raimundo, ha sido la presión internacional de la manifestación o la declaración, por ejemplo, de Perú, Argentina, entre otros países de la región, que ratifican a Edmundo González como presidente de Venezuela, la que hace que este tema se ponga sobre la mesa, porque el 28 de julio el presidente Gabriel Boric tuvo una reacción bastante temprana. Pasaron minutos para que apareciera el primer tuit en el cual el presidente decía que las elecciones o los resultados que había dado el CNE eran a lo menos cuestionables. Hasta ahí todo en orden. Pero cuando comienzan estas ratificaciones de Edmundo González de parte de algunos países de la región, es cuando la presión hacia Gabriel Boric aumenta. Juan Guaidó, que para algunos es un líder de la oposición, para otros sumamente criticado por el rol que ha tenido en los últimos años, le dice que no es suficiente que él diga que la elección no es cuestionable, sino que también es necesario que dé un paso más allá. Si no fuese por esta presión internacional o por las decisiones que han tomado los otros países, ¿estaría hoy día el ojo puesto en Gabriel Boric? Sí, evidentemente que esto no hace más que aumentar la presión sobre el gobierno y sí, el presidente de Chile, Gabriel Boric, está en la mirada internacional. Lo han destacado diversos medios cuando reaccionó el domingo o el lunes en la madrugada pasado. Incluso Sergio Ramírez en Nicaragua, también Antonio Ledesma de Caracas, ex alcalde de Caracas, y otras figuras, ¿no?, importantes de la región, de la izquierda latinoamericana, han resaltado la importancia que significa la voz del presidente Gabriel Boric y por lo tanto la expectativa sobre lo que haga es muy alta y la presión también, de paso. Ahora, ¿hasta cuándo va a durar esta línea comunicacional del gobierno? Es la gran pregunta. Si que está apostando a un rol mediador con el trinomio que se cita recurrentemente, que es Brasil, Colombia y México, está por verse. Pero hay algunos bemoles, ¿no? Porque habría que preguntarse si Venezuela va a considerar Chile, considerando que expulsó su misión diplomática, que lo han tratado fascista, que lo han tratado de que entrenó a terroristas, dice Maduro, en Chile, que también Chile votó a favor en la OEA de pedir la transparencia de resultados, y Brasil y Colombia, ¿qué hicieron? Se abstuvieron. México no participó en la OEA. ¿Por qué? Porque acusó a la OEA de intervencionismo. Y este trinomio planificó una reunión de la cual no incluyó al presidente Gabriel Boric. No incluyó al presidente, después hubo un llamado con Petro, ¿no? Son cosas bien distintas. Hoy día viene Lula, evidentemente que la expectativa con Lula es muy alta, van a sacar una declaración conjunta según ha trascendido. Entonces, claro, la pregunta es, ¿aumenta la presión sobre el gobierno, sobre el presidente Boric, por los países que están ratificando? El mundo está viendo lo que hace esta nueva voz de izquierda joven en Latinoamérica, y está viendo y quiere permanecer quizá en buenos términos con Venezuela, pero ha estado complicado según los antecedentes de los últimos días, y ver si se puede sumar a este trinomio, como digo, pero la verdad es que está difícil sobre la base como ha actuado Chile en el último tiempo. Sí. Sí. El presidente se ha mostrado bastante... Admira a Luis Ignacio Lula da Silva, lo ha dicho en reiteradas ocasiones, ha tenido una relación con él bastante cercana dentro de lo que ha sido como su rol como líder internacional quizá en la región. ¿Cuál va a ser el llamado de Lula? Vuelve a tu centro de izquierda, mantente en tus posiciones, porque ya ha tenido roces con Gustavo Petro. Tuvo roces también en su momento con Ortega, Nicaragua. Dichos importantes. Ahora también se ve enfrentado con Venezuela, con los regímenes dictatoriales o autoritarios de la región. ¿Cuál va a ser el llamado de Luis Ignacio Lula da Silva al presidente en esa conversación de tú a tú? Sí, y cuya posición de Lula, recordemos que él había criticado un minuto que esto era una construcción narrativa, y ahí marcó una diferencia incluso con nuestro presidente Gabriel Boric, cuando se refería a Venezuela. Y evidentemente que Brasil tiene un peso político a nivel regional muy grande, más allá de las consecuencias materiales de la crisis venezolana, porque Brasil no es de los países que más ha recibido migrantes venezolanos, como sí el caso de Colombia, por ejemplo, que supera el 2,5 millones de personas. Pero Brasil está teniendo mucho peso, lo demostró esta visita de su asesor internacional a Caracas, entre otras cosas. Por lo tanto, es evidente que lo hoy día puede ser... Quizá que avancemos, quizá que diga lo mismo, es parte de la espera de hoy día. A ver, hay una cosa que es lo que ocurre acá, y es que la izquierda de América Latina, Lula, Petro, AMLO, que son países
importantísimos, ¿no? Estaba con Maduro. A ver, si este es el dato, y estaban hasta hace poco. Si hasta hace poco Lula dijo que el problema de Maduro era un problema de relato, un problema de historia, de cuento, no de lo que hacía, sino cómo contaba lo que hacía. A ver, esto es brutal. ¿Para qué decir Andrés Manuel López Obrador de México? Y Petro, que sabemos la posición que tiene, aunque Petro tiene un problema que son la enorme cantidad de inmigrantes venezolanos que hay en Colombia. Y progresivamente estos países recién ahora se están alejando. Esto es de hora, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, es recién, hace algún tiempo, nada más. Sí, entonces, esto es brutal lo que ha pasado, cómo le prestaron ropa, cobijo a Nicolás Maduro hasta ahora. Y claro, es tan impresentable todo que empiezan a retroceder. Ha sido tal la posición de Lula en esta y otras materias, que efectivamente es el gigante de América del Sur, pero cómo ha perdido peso el gobierno de Lula a nivel internacional progresivamente. ¿Lula es un líder latinoamericano hoy? Uno podría ponerlo en duda, ¿no? No como antes. No como antes, porque algo ha pasado con Lula, pues. Algo pasa con Lula. Andrés Manuel López Obrador, no como antes. Algo está pasando con todos estos personajes que adhirieron a un régimen que es dictatorial, y es dictatorial hace un montón de tiempo y de años. Es un desgaste inevitable de cómo ha sido la situación venezolana, y tú comentabas que le dieron mucho cobijo a Maduro. Quizá ahora estamos viendo las consecuencias de darle ese cobijo a Maduro, que es tan difícil sacarlo del poder. Maduro ha dejado muy claro de que prácticamente no hay vida después del poder. Y si ya no se puede cobijar quizá en el trinomio México, Colombia, Brasil, quizá Maduro se va a cobijar ahora en Irán, en Rusia y en China, que son países poderosísimos a nivel mundial. Cuba. Claro, obviamente Cuba, Nicaragua y los países que naturalmente citamos, pero para efectos económicos, para establecer su poder militar, porque Rusia, China e Irán le pueden proveer de... Económico. Claro, económico, entonces son 3 países importantes. Y esos 3 países también han apoyado a otros países no democráticos que quizás han mantenido durante largo tiempo en este último tiempo. Así que... el desgaste de este trinomio, quizás estemos viendo esas consecuencias y vamos a ver dónde termina. ¿Terminará en esto una transición, algo negociado, pacífico como lo fue Chile en su momento? No hay muchas luces hasta ahora de eso. No hay muchas luces de eso, y habrá que ver qué va a pasar con esta declaración conjunta, que es muy usual cuando hay visitas de Estado de distintos presidentes, que se culmina con una declaración conjunta. Se ha dicho desde hace días en trascendidos de prensa, gente de los equipos, que podría haber un punto político respecto a Caracas, pese a que no estaba como dentro de el itinerario de la conversación. Vamos a ver qué es lo que dicen ambos, Lula y Boric, respecto al tema de la situación en Venezuela, porque podría marcar un precedente respecto a la posición de la izquierda ya de manera más concreta de aquí a lo que viene, la izquierda regional. Mira, la crítica va a estar en la declaración pública, obviamente, porque ya no hay espacio. O sea, el mismo Maduro. ¿Pero habrá algo nuevo? Esa es la pregunta. No, sí, el tema es el siguiente, hoy día. Por ejemplo, le dan plazo para que muestre las actas. Sí. Eso. Ese es un tema. Le dan un plazo y muestre las actas. Van a dar un plazo. 2. Si es que no ocurre eso, van a decir, ¿reconocemos a Edmundo González Urrutia o no? Yo creo que eso es la clave de la declaración de hoy día entre el presidente Boric y el presidente Lula. Y vamos a estar atentos. Muy atentos. Gracias. Gracias, Raimundo. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.